Vale, ¿veis bien mi pantalla? Sí. Vale, perfecto. Cualquier cosa me decís, ¿vale? Bueno, pues la sesión de hoy es una sesión un poco aplicada, ¿no? De cómo podemos aplicar algunas ideas y algunas perspectivas ecofeministas a nuestros emprendimientos y cómo podemos emprender teniendo en cuenta el contexto actual, ¿no? El momento en el que estamos emprendiendo, ¿no? Entonces, a ver un momentito. Pues simplemente para recapitular un poquito lo que estábamos comentando en la sesión anterior, estuvimos hablando de referentes y empresas que han emprendido, ¿no? Que normalmente tenemos muy interiorizados modelos muy solitarios de emprendedoras y emprendedores que llegan a la cima ahí solos, que no experimentan vulnerabilidad, que de repente emprenden con muchísimo capital, que llegan ahí arriba solas y solos, ¿no? Y bueno, hablamos de las típicas empresas muy grandes, pues eso que comienzan rodeadas de contactos, rodeadas de un capital muy fuerte, ¿no? Y estos emprendimientos los tenemos muy interiorizados y muchas veces ese tipo de narrativas permean en nuestro emprendimiento, ¿no? Y al final, incluso desde diferentes lugares, se van impulsando esas narrativas de la mujer empoderada, solitaria, que lo consigue todo, que es superwoman, ¿no? Y al final todas esas narrativas lo que nos impulsan es a una autoexplotación, ¿no? Nos vamos a emprender pensando que vamos a emprender para una vida mejor, pero al final tenemos interiorizado todo ese modelo, ¿no? Tan capitalista, tan solitario, y nos pone en situaciones vulnerables, ¿no? Estuvimos hablando en cómo está el mundo en el que estamos emprendiendo ahora mismo, ¿no? Porque al final nuestro emprendimiento ocurre en un contexto, ocurre en un mundo en el que están ocurriendo cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué tenemos que tenerlos en cuenta, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis un diagrama de hace ya muchos años que os muestra cómo con los años, que lo veis en la eje de las X, va subiendo la temperatura y esa temperatura va subiendo a la vez que vamos emitiendo más cantidades de CO2 a la atmósfera, y que justo la subida de la temperatura está correlacionada con la subida de las emisiones de CO2, y que justo si miráis en el eje de las X empieza a subir a partir de 1855, que es justo cuando se da la revolución industrial, ¿no? Cuando se empiezan a emitir todos estos gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que estamos emprendiendo, que nuestro proyecto, lo que queremos hacer, pues está naciendo en un mundo en el que pues tenemos el problema del cambio climático, que es un problema global, que es una subida de la temperatura global, que tiene unas consecuencias que ahora vamos a ver a nivel local, ¿no? Porque al final no solo nos interesa lo que está ocurriendo a nivel local, o sea, a nivel global, sino también a nivel local, ¿no? Porque estamos emprendiendo en una región del mundo que va a tener unas problemáticas particulares, ¿no? Sabemos que todo esto se da por la emisión de gases de efecto invernadero. En el diagrama anterior hemos visto que se da por el CO2, que es uno de los gases de efecto invernadero más importantes, pero bueno, tenemos otros gases de efecto invernadero que tienen también una contribución muy importante al cambio climático, como son el metano, como son el óxido nitroso o los hidrofluorocarburos, ¿vale? En menor medida, pero que también son importantes, y sabemos que la mayoría de estos gases de efecto invernadero vienen del transporte de bienes, de la industria, pues tanto de maquinaria, de fábricas, como la generación eléctrica también, para, por ejemplo, calentar nuestros edificios o refrescarlos en verano, por ejemplo, o por ejemplo cocinar, o todas las actividades productivas que conllevan electricidad, que son absolutamente todas, tanto a nivel productivo como a nivel de servicios que puedas dar en tu emprendimiento, así como la agricultura, por ejemplo, la contribución de lo que llaman RCI, que tiene que ver con el mantenimiento de los edificios, ¿vale? También residuos y otras contribuciones que, bueno, tienen menos impacto, pero también tienen una contribución importante, ¿no?
Y bueno, sabemos también que aparte del problema del caos climático, que voy a empezar a utilizar más caos climático que cambio climático, que es como le denomina Vandana Shiva, una de las ecofeministas más importantes, tenemos también otros problemas muy importantes, ¿no? Como son las contaminaciones de los suelos y de las aguas. Un ejemplo muy claro es el Mar Menor, ¿no? En donde sabemos pues, que los vertidos agrícolas han causado un problema muy grande y bueno, un día se levantaron con todas las especies de peces muertas. Sabemos que también tenemos un problema de plásticos, ¿no? Que si seguimos generando tanto plástico, al final va a haber más plástico que peces en el océano para 2050, que es lo que han pronosticado ya los científicos, ¿no? Y bueno, y sabemos, nos encanta traer esta historia de vuelta, la he incluido también porque sabía que iba a venir alguna mujer más que no iba a venir a la sesión anterior y me parece muy importante visibilizar a las mujeres que ya hace muchos años empezaron a describir, mujeres científicas, pues que se podía dar el cambio climático y que además se podía perder la biodiversidad, que es otro de los grandes problemas a los que nos enfrentamos, ¿no? Y esas son las dos grandes figuras de Eunice Newton Foote, que es una científica norteamericana que fue la primera que describió que si el CO2 se acumulaba en la atmósfera podía provocar un cambio de temperatura a nivel global. Ella sus conclusiones no las pudo presentar en la reunión en donde se presentaron, las tuvo que presentar un compañero porque a las mujeres no se les permitía presentar resultados y además, aunque las presentó un compañero por ella, en las actas de la reunión no figuran sus conclusiones. Vale, o sea que esta contribución que hizo Eunice Newton Foote al conocimiento se hizo en 1858 y es desde 1858 que sabemos que emitir tantos gases de efecto invernadero podía acarrear una subida de la temperatura global por acumulación, por ejemplo, del CO2, ¿vale? O sea, es algo que sabemos desde hace mucho, pero que se ha ignorado de manera sistemática en todas las decisiones políticas y también empresariales, ¿no? Y bueno, Eunice Newton Foote, aparte de esta científica que hizo una de las primeras descripciones del cambio climático, también es sufragista y gracias a ella las mujeres hoy podemos votar. Ella formaba parte del grupo de mujeres que impulsaron el voto en Estados Unidos y luego eso pues, se fue replicando en otros países. Entonces, bueno, me parece muy importante traer su figura de nuevo y otra de las mujeres admirables que os recomiendo mucho ver su historia es Rachel Carson. Ella era una conservacionista estadounidense, escribió La primavera silenciosa, que os recomiendo leer, y describió por primera vez que si seguíamos usando los pesticidas que utilizamos en el campo, un día nos íbamos a levantar en primaveras silenciosas, donde no habrían insectos ni habría nada de toda la fauna que ahora mismo existe y que poco a poco está desapareciendo justamente por lo que Rachel Carson ya definió, ¿no? El uso continuado de pesticidas y de agrotóxicos que bueno, están envenenando los campos y cada vez haciéndolos más infértiles. Y diréis, ¿y por qué estamos hablando de esto? Bueno, pues estamos hablando de esto porque yo creo que es muy importante que cuando emprendamos tengamos en cuenta el mundo en el que estamos emprendiendo y los problemas a los que nos estamos enfrentando, ¿no? Porque desde nuestra perspectiva emprendedora podemos tomar decisiones para sumar y poner nuestro granito de arena, ¿no? Esto a nivel local nos afecta específicamente, pues en España, como estamos en el sur de Europa, el cambio climático o el caos climático, como lo denomina Vandana Shiva, tiene que ver con la reducción de la biodiversidad, que ya estamos viendo, se están perdiendo especies, los deshielos, que al final van a tener un impacto en las costas, van a borrar costas, el deshielo y la subida del nivel del mar, fenómenos meteorológicos que son extremos, los hemos visto ya en Filomena,
la gloria y bueno, pues vamos viendo cada vez fenómenos más extremos como mega incendios también, que ocurren por las altas temperaturas, entre otras cosas, olas de calor cada vez más intensas, duraderas y frecuentes, y también la desertización, que ahora mismo es uno de los temas más actuales de las noticias a nivel nacional, ¿no? Y bueno, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque el caos climático va a afectar a mi emprendimiento. Entonces tengo que ser consciente de que el hecho de que estoy emprendiendo en un mundo con un caos climático, pues va a hacer que tenga que tener en cuenta y planificar bien mi emprendimiento para estas posibilidades, ¿no? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Por un lado, vivimos en un mundo que es finito. Entonces los materiales son limitados. El hecho de que los materiales sean limitados va a encarecer mis precios, ¿vale? Entonces, ¿qué política de precios voy a tener para llegar al público que yo necesito llegar, ¿no? Tenemos un riesgo de pandemias, porque al final las pandemias están vinculadas con, por ejemplo, la deforestación. Entonces, ya sabemos que las pandemias pueden parar la economía y la economía somos nosotras. Nuestro emprendimiento es también parte de la economía, ¿no? Entonces, cabe la posibilidad de que nos afecte una pandemia. Nos puede llevar también a riesgos financieros inesperados. Al final, pues todo va en cadena, ¿no? Y ya lo estamos viendo en este último año, como una guerra que se ha producido en nuestro continente, pues ha hecho un efecto, ha tenido un efecto muy importante en los precios y eso nos pone en riesgo, ¿no? Un riesgo financiero. También puede darse que al final los efectos meteorológicos extremos del caos climático pues nos den problemas de logística y también obviamente tenemos que aprender a lidiar con una incertidumbre que a lo mejor otros proyectos empresariales, como han nacido en el momento que han nacido, pues no tienen, ¿vale? Que no tenían esa incertidumbre, pero nosotras emprendemos en el mundo en el que emprendemos, ¿no? Entonces, bueno, es un momento muy delicado, ¿no? A nivel mundial, pero hay varias propuestas que hoy os traigo para poder emprender y poder adaptarnos y ser resilientes dentro de nuestro emprendimiento a pesar de que el contexto es el que es y sobre todo teniendo muy en cuenta que este es el contexto y que tenemos que organizar nuestros proyectos no de espaldas a esta realidad, sino de frente y siendo conscientes y planificando bien, ¿vale? Entonces, bueno, siempre hago esta pregunta, que ¿cuál de estas tres ingredientes, las empresas, los gobiernos y las personas, porque al final el caos climático es un problema muy grande, ¿no? Y al ser un problema tan complejo y tan grande, realmente necesitamos de los tres actrices y actores a nivel nacional, ¿no? Las personas, los gobiernos y las empresas, pero ¿cuál de ellas es imprescindible para que funcione el resto? ¿Cuál creéis que es? Personas. Las personas, ¿no? Al final las personas somos consumidoras y también somos votantes. Entonces, al final, nosotras tenemos un poder que muchas veces parece que no tenemos, pero sí que lo tenemos como consumidoras y como empresarias, porque somos emprendedoras y vamos a impulsar una actividad económica, ¿no? Y lo que quiero decir con esto es que muchas veces cuando vemos todos estos problemas dices, Dios mío, Ana, ¿cómo has abierto el taller de Potente hoy? ¿Qué de problemas nos rodean? Esto va a ser un horror. Pues nos damos cuenta cuando miramos sobre quiénes quiénes somos importantes en este cambio, nos damos cuenta que como emprendedoras tenemos mucho poder, tanto como personas consumidoras como empresas, ¿no? Como emprendimientos. Entonces tenemos un rol muy importante y podemos poner nuestro granito de arena y hacer las cosas bien, ¿no? Y yo creo que la noticia más importante y uno de los grandes mitos del caos climático es que ya no se puede cambiar nada. Por supuesto que se puede cambiar y de hecho estamos en el momento perfecto, estamos totalmente a tiempo. ¿Y de qué estamos a tiempo? Pues estamos a tiempo de que la temperatura global no alcance más de 1,5 grados y de evitar las consecuencias más severas del caos climático, ¿vale? Entonces,
como emprendedoras y como personas consumidoras, tenemos que ser muy conscientes de que todavía estamos a tiempo y de que tenemos un lugar privilegiado y poderoso para ejercer nuestro poder y poner nuestro granito de arena con nuestros emprendimientos, ¿vale? Que somos semillas. Entonces, bueno, me parece importante hablar de nuestra vulnerabilidad. Muchas veces cuando se impulsan narrativas que estuvimos trabajando en la primera parte del ciclo, del Homo economicus, ¿no? De ese hombre que está ahí solo, que puede con todo, que no es vulnerable, que no enferma, que no le afecta nada de lo que ocurra a su alrededor, porque lo único que le importa es llegar a la cima, conquistar el mercado y todo lo demás es totalmente circunstancial, es externo, ¿no? A su misión. Pues ese tipo de narrativas del Homo economicus que se impulsan desde la Escuela de Economía Clásica de John Stuart Mill, al final nos ayudan a ignorar o nos fuerzan a ignorar que somos vulnerables, ¿no? Y que además tenemos una interdependencia con el resto de la Tierra, ¿no? Y el resto de las especies. Y yo creo que es muy importante que como emprendedoras interioricemos el hecho de que no hay varias salud. O sea, no hay una salud de la Tierra, una salud propia, una salud de mi empresa, solo hay una salud. ¿Vale? Y esa salud es transversal a todo, interseccional a todo. O sea, la salud de la tierra depende, mi salud depende de la salud de la tierra, la salud de mi empresa depende de mi salud y todas están vinculadas, solo hay una salud, ¿vale? Entonces, si nosotras no estamos, si la tierra no está bien, nosotras no vamos a estar bien porque no vamos a tener un aire limpio para respirar, no vamos a tener acceso a agua potable, alimentación sana. Y si nosotras no estamos bien en nuestro emprendimiento, la salud de nuestra empresa no va a estar bien porque nosotras somos las impulsoras de nuestro proyecto, ¿vale? Entonces yo creo que conviene mucho al darnos cuenta de que somos vulnerables y además dependemos del contexto, entender que cuando cuidamos en nuestro emprendimiento de la salud de la tierra, estamos cuidando de nuestra propia salud y estamos cuidando a la vez de la salud de nuestra empresa. ¿Vale? O sea que cuidar de una quiere decir cuidar del resto, porque solo al final hay una salud, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo tengo una formación específica en ecofeminismo, que bueno, pues es una filosofía y también una práctica, ¿no? No solo es un contenido teórico que han ido amasando muchísimas pensadoras desde los años 70 del siglo pasado, sino que también podemos aplicarlo a nivel de emprendimiento, ¿no? Entonces os traigo esta cita que me gusta bastante, creo que explica muy bien qué es el ecofeminismo, aunque hablaremos un poquito más en los siguientes minutos. Pero bueno, antes de ir a esta definición que nos da Vandana Shiva, deciros que el ecofeminismo es muy amplio y hay muchos ecofeminismos, ¿vale? Y que los ecofeminismos que os voy a presentar ahora no son los representantes de todos los ecofeminismos, porque ecofeminismos hay muchos, ¿vale? Entonces, bueno, yo me voy a centrar en uno que creo que se aplica muy bien al emprendimiento, pero que sepáis que dentro del ecofeminismo hay muchas vertientes de pensamiento y hay una pluralidad de pensamientos y de perspectivas, ¿vale? Y bueno, me gusta mucho esta definición de Vandana Shiva porque habla del desarrollo económico, ¿no? El ecofeminismo defiende que el modelo económico y cultural occidental actual en el que vivimos y estamos desarrollando nuestros emprendimientos se ha desarrollado a espaldas de las bases materiales, ¿vale? O sea que no hemos tenido en cuenta que vivimos en un planeta finito y no hemos tenido en cuenta que vivimos conviviendo con muchas otras especies, o sea que hemos sido como una especie solitaria, que hemos ido a espaldas de las relaciones que sostienen la vida. Pues en ese sentido lo que quiere decir es que hemos ido de espaldas a las relaciones que sostienen la vida, que son las relaciones con las mujeres, ¿no? De toda esa actividad que las mujeres hacemos para sostener la economía, y es un modelo económico que se ha constituido y se mantiene actualmente por medio de la colonización de las mujeres
de los pueblos extranjeros y de sus tierras y de la naturaleza, ¿no? Y esto nos habla un poco del extractivismo, de cómo somos totalmente como especie insaciables, ¿no? Que no medimos ni tenemos en cuenta los límites planetarios y cómo además las mujeres somos las que sostenemos la actividad económica por medio de todos los trabajos de cuidado que necesitamos para realizar nuestra actividad económica. ¿Vale? Ahora hablaremos un poquito más sobre esto, pero bueno, básicamente lo que viene a decir es que nuestro modelo económico se ha constituido, pues eso, de espaldas a los límites planetarios y de espaldas a la opresión de las mujeres, ¿no? Y aunque hay muchísimos ecofeminismos y muchas visiones ecofeministas, yo creo que todos los ecofeminismos coinciden en una cosa, y es que tienen en común una cosa, y es que vinculan, señalan y visibilizan que la dominación de las mujeres y la opresión de la naturaleza es la misma, la raíz viene del mismo lugar, que es el patriarcado, ¿vale? Entonces, vincula la opresión de las mujeres y la opresión de la naturaleza, ¿vale? Entonces, yo creo que este es un rasgo que podríamos decir que los ecofeminismos comparten, a pesar de tener visiones y perspectivas diferentes, ¿no? Dependiendo de los ecofeminismos en donde tú te sitúes. Y una de las cosas que yo creo que nos ayuda mucho a ver cómo en el emprendimiento esto nos afecta es cuando pensamos en lo que las ecofeministas llaman los dualismos generizados o dualismos conceptuales, ¿vale? Tenéis, por ejemplo, aquí en la izquierda tenéis dos columnas, ¿vale? Son dos conceptos contrapuestos, ¿vale? Estos dualismos los piensa una de las, por ejemplo, de las ecofeministas más importantes, que es Val Plumwood, y lo explica muy bien Isabel Balza en una de sus ponencias, y es que toda nuestra cultura occidental se ha construido en base a estos dos conceptos que se contraponen, ¿vale? Y me voy a parar solo en tres. En el dualismo de cultura y naturaleza, ¿vale? Tenéis a la derecha, a la izquierda, todos los conceptos que son superiores, que en la cultura occidental se consideran superiores porque el patriarcado ha construido que eso sea así, la cultura patriarcal ha construido que todo lo que se supone que está a la izquierda es superior y todo lo que está a la derecha es inferior, ¿vale? Entonces, en el dualismo cultura-naturaleza, lo que tenemos es que la cultura es mucho más importante y menos sacrificable que la naturaleza. Que, por ejemplo, la razón y la emoción de ese par, la razón es muy importante, ser racional, matemático, conceptos exactos, y que la emoción, que muchas veces se relaciona también con la naturaleza, es peor. Y justamente, qué casualidad, la emoción es uno de los conceptos que se ha asignado al constructo social femenino. No ser emocionales, bueno, ya sabemos todas esas cosas, esos micromachismos que sufrimos, ¿no? Que es que somos histéricas, somos intensas, ¿no? Porque dejamos que la emoción inunde a veces nuestras decisiones, ¿no? Y luego tendríamos también el par producción y reproducción, ¿no? Como todos los trabajos que tienen que ver con el capital y la producción son mucho más importantes que todos estos trabajos que tienen que ver con la reproducción, con el sostener de la vida, la comida, lavar los espacios, lavar la ropa, ¿vale? Les damos menos importancia porque el patriarcado ha dicho que son menos importantes, pero si nos damos cuenta, para que un señor directivo vaya a su puesto de trabajo, tiene que tener la ropa limpia, haber comido bien, tener, si tiene hijos, a sus hijos gestionados en el colegio y con sus meriendas hechas, y todos esos trabajos que generalmente sostenemos las mujeres son trabajos que generalmente se invisibilizan, que no están remunerados y son menos importantes, ¿vale? Para que veamos un poco cómo esos dualismos conceptuales nos afectan en nuestras narrativas de emprendimiento, ¿no? Entonces, otra de las cosas que nos ocurre dentro de los emprendimientos y dentro de
de nuestras concepciones y nuestras narrativas de vida, nuestras cosmovisiones, ¿no? Es que no nos vemos como parte de la Tierra, ¿no? Y me encanta cómo abre Marta Tafalla este libro de filosofía, que es súper accesible y que de verdad os recomiendo a todas porque es que me parece fundamental para la vida. O sea, creo que todos los niños y niñas deberían de venir con este libro debajo del brazo porque me parece fundamental para entender el mundo y cómo estamos. Abre con una introducción que dice que la Tierra está habitada por 7,77 millones de especies animales, 298.000 especies de plantas, 611.000 especies de hongos, 36.400 especies de protozoos, 27.500 especies de cromistas, que incluyen algas y mohos, y que en total somos 8,7 millones de especies eucariotas. O sea que la especie humana solo es una de las especies de las 8,7 millones de especies y que tenemos que tener en cuenta que no somos la única especie. O sea, que dependemos de la Tierra y que además somos parte de la Tierra. O sea, que nosotras también somos naturaleza, también somos animales, ¿no? Y que al final, como sostiene Marta Tafalla, y yo estoy muy de acuerdo con ella, el problema del caos climático es un problema que tiene que ver con que no sabemos convivir con el resto de especies, con que no sabemos tener en cuenta al resto de especies cuando vivimos, cuando habitamos el mundo o cuando emprendemos, ¿no? Entonces, Marta Tafalla, y yo estoy de acuerdo, cree que el problema del caos climático es un problema de convivencia entre especies, de la especie humana con el resto de especies, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos aplicar el ecofeminismo a los emprendimientos? Bueno, pues a mí me encanta una socióloga ecofeminista que se llama Mary Mellor, que os recomiendo muchísimo leer también. Soy una incondicional de todo el pensamiento que ha desarrollado, la admiro muchísimo, es británica. Y a mí me encanta esta frase de ella que dice que no sería un gran logro conseguir la igualdad en un barco que se está hundiendo, ¿no? Porque podemos conseguir la igualdad, pero si el barco se hunde, no tiene sentido, ¿no? Y lo mismo pasa, podríamos parafrasearlo, ¿no? Y decir, no sería un gran logro conseguir emprender en un mundo que se está hundiendo, ¿no? Me parece una frase clarísima, ¿no? De cómo realmente dependemos de la tierra para nuestro emprendimiento, ¿no? O sea, que podemos lograr emprender, pero si luego no vamos a tener un mundo donde desarrollar nuestra actividad económica, una comunidad, una producción, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, Mary Mellor forma parte de la escuela de ecofeministas que se llaman ecofeministas materialistas, ¿vale? Y ella lo que ha desarrollado en su pensamiento, entre otras muchísimas cosas, es que en la cultura actual, la actividad económica, el daño y las consecuencias ecológicas de nuestra actividad y las consecuencias sexogenéricas de nuestra actividad, lo que hablábamos de el trabajo que sostiene la vida, ¿no? Se tratan como externalidades, como si fueran cosas menores. O sea, que podemos arrasar un campo porque lo importante es el beneficio que nos va a dar, ¿no? Entonces, tanto las consecuencias ecológicas como las consecuencias exogenéricas, o sea, si tenemos que arrasar con la vida de mujeres pagándoles pocos salarios, como ocurre, por ejemplo, en las fábricas de moda rápida, pues se arrasa porque al final lo importante es el capital. Y todas esas cosas son externalidades, son cosas menores, ¿vale? La perspectiva ecofeminista materialista lo que mantiene es que debemos de hacernos cargo de las consecuencias de nuestra corporalidad, ¿vale? O sea, que nosotras estemos en el mundo tiene unas consecuencias y que nos tenemos que hacer cargo de esas consecuencias de impacto en la Tierra, ¿vale? Y yo creo que esta idea es muy aplicable a nuestro emprendimiento. Es decir, que nosotras podemos emprender, que nuestro emprendimiento siempre va a tener un impacto, porque esto es la realidad. Hagas lo que hagas, sea una actividad productiva de bienes, como nos pasa en Dicha y Hecho, o sea una actividad de servicios, porque des formaciones o porque tengas un gabinete de psicología, todo va a tener un impacto en la Tierra, ¿vale? Porque vas a utilizar una energía, porque ahora veremos por qué, de dónde viene el impacto, ¿no? Entonces, lo que abogan las ecofeministas materialistas y lo aplicable al emprendimiento, que es lo que yo estoy impulsando desde Dicha y Hecho y desde nuestras formaciones emprendedoras, es que debemos de hacernos cargo
de ese impacto y no tratarlo como una externalidad, sino como algo troncal, ¿no? Que debemos de cuidarlo de manera troncal, ¿no? Para ser coherentes con el mundo, ese mundo en el que estamos emprendiendo y del que hemos empezado hablando en este taller, ¿vale? Os recomiendo muchísimo que leáis a Mary Mellor, creo que es fundamental y habla mucho del dinero y de cómo transformar desde ahí, ¿no? Todos estos conceptos. Y bueno, hablábamos del Homo economicus, ¿no? De ese ser independiente, aislado, racional, egoísta, que está ahí arriba, ¿no? Tenemos los ejemplos en Bill Gates, los tenemos en Jeff Bezos, los tenemos en Mark Zuckerberg, son todos hombres blancos que vienen de entornos privilegiados, con mucho capital desde el principio, que está ahí arriba y vienen pues de la escuela de John Stuart Mill, todo este concepto del Homo economicus, ¿no? Entonces, la primera propuesta que os traigo es la propuesta de poner mi autocuidado y el trabajo que sostiene mi actividad en el centro, ¿vale? Estas dos son dos propuestas en una, pero bueno, creo que desafían esa idea de que como soy emprendedora y trabajo para mi proyecto, pues me puedo autoexplotar y no importa, me autoexploto, me arraso y lo que haga falta porque mi proyecto lo vale todo, ¿no? Esto viene mucho de todas esas narrativas de sacrificio de las mujeres, ¿no? Que al final permean en nuestro emprendimiento. O sea, que nos tenemos que sacrificar por la familia, nos tenemos que sacrificar por todo el mundo porque no somos suficientes, porque nuestra vida no es suficientemente importante, ¿no? Entonces, yo os propongo la primera propuesta, desafiar esa narrativa y poner mi autocuidado en el centro, ¿no? Entonces, vamos a hacer una dinámica breve y me gustaría que entre todas pensáramos cómo cuando emprendemos podemos poner nuestro autocuidado en el centro, ¿no? ¿Qué cosas a nivel personal podemos hacer para cuidarnos a nosotras mismas, ¿no? Dentro de un emprendimiento? Ya estemos empezando, hayamos zarpado, ¿qué cosas hacéis vosotras para autocuidaros y qué creéis que es importante? ¿Vale? En el autocuidado. Entonces voy a dar 3 minutillos para que simplemente en un papel escribáis algunas cositas que para vosotras son como, esto es lo que yo hago para autocuidarme y esto es fundamental para mí, ¿no? Para cuidarme yo a mí misma. ¿Vale? Ok. Venga, pues vamos a dar hasta -4 y a -4 las compartimos, ¿os parece? Hola. Hola, Maela, ¿qué tal? Bienvenida. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues justo nos pillas haciendo una pequeña dinámica, ¿vale? Estamos con una primera propuesta sobre cómo emprender poniendo la vida en el centro, ¿no? Sin dejarnos arrasar a nosotras mismas. Y esta dinámica viene un poco porque en círculos de emprendimiento de mujeres muchas veces oigo cosas como yo es que no descanso nunca, yo no desconecto, yo es que trabajo para mí. Y bueno, eso viene de narrativas del Homo economicus, ¿no? De puedo con todo, soy una superwoman, y así pasa que mucha gente enferma cuando emprende porque se arrasan a sí mismas, sobre todo mujeres que al final muchas veces tienen doble jornada laboral, la jornada doméstica y la jornada asalariada, ¿no? Entonces estamos compartiendo algunas cosas que podemos hacer para cuidarnos a nosotras mismas dentro del emprendimiento, ¿no? Y no intentar ser esa mujer no vulnerable que llega a la cima sola, que se arrasa con todo y que nada le importa, ¿no? Ni siquiera su propia salud. Así que nada, Carmen, Elisa, contarnos cómo os autocuidáis, qué cositas hacéis para cuidaros a vosotras mismas. Vale, bueno, pues puedo empezar yo. Realmente son cosas como muy básicas que a lo mejor podemos decir que ya las sabemos todas, otra cosa es ponerlo en práctica. Es que ha habido un momento que se me desconectó y veo que hablabas de lo mismo. Pues dormir bien y acostarme pronto para poder madrugar y trabajar por la mañana fresca. Igual, parece una cosa como, pero al final hay días que te acuestas bastante tarde y ya te arrastra todo. Pasar tiempo con los amigos y reírme mucho, que al final desconectas, hacer deporte,
que más del que hago ahora, porque antes cuando llevaba otro ritmo de vida en la empresa privada, que me pasa igual que a Carmen, que yo hasta el 1 de marzo también estaba en una empresa privada, era otro ritmo de vida. Sí, lo has dicho. Yo estoy en una excedencia voluntaria. Es que venimos ya del estrés, entonces... Sí. Entonces ya había días que ya ni pensabas en eso, en si he pasado tiempo con mis amigos, he ido al gimnasio, si no, el gimnasio, pero ahora ya sí que tengo que pensar en todo eso porque cuando me pongo en marcha y lo hago me siento bastante mejor. Y respetar los tiempos de descanso y respetar los tiempos de trabajo, porque hay veces que me propongo de tal hora voy a trabajar, pero a lo mejor como no tengo otra presión, pues no lo cumplo. Pero igualmente, cuando se pasa esa hora, respetar la descanso porque es para otras tareas. No pasar mucho tiempo delante del ordenador, en mi caso, porque hay días que aunque no esté trabajando, si otra cosa que estoy haciendo tiene que ver con el ordenador, acabo con la vista y con todo, aunque lo que esté haciendo tenga que ver con buscar un viaje para el fin de semana. Me da igual, estoy delante del ordenador. Y con el móvil ya que os voy a contar. Eso sí que es la asignatura pendiente de ponerme horarios, porque al final, bueno, también lo utilizas para escribir WhatsApp a la gente. Eso tengo que ponerme, porque sí, pierdo mucho tiempo. Y bueno, yo creo que por ahí va un poco la cosa. Genial, Carmen, pues muchísimas gracias. Elisa, Carmen, ¿tienes alguna cosilla así que se te haya ocurrido más que no haya mencionado a lo mejor Elisa? A ver, como venimos de mucho estrés, de mucho no tener tiempo, de las dobles jornadas laborales, de la crianza compartido con el trabajo fuera de casa, con jornadas completas y entonces yo ahora estoy buscando lo que quiero. A mí me gusta, por ejemplo, pues salir los domingos, hacer senderismo con mis amigos, con mi marido, disfrutar, tener tiempo para mí. Intento encontrar mi tiempo y mira, fíjate que ahora no estoy trabajando y me roban mi tiempo. Y eso que mis hijas, mi hija mayor tiene 25, mi hija mediana 19 y la pequeña tiene 12, que es que, pero te roban, tú quieres hacer las cosas, pero yo intento sacar, ahora mismo tengo más tiempo, entonces estoy intentando hacer lo que me hubiera gustado durante todo este tiempo. Poder, fíjate, que aún no me he podido sentar tranquilamente, relajada, a leer un libro tranquilamente, que me he ido anotando todos estos que me has ido diciendo, que lo quiero hacer y lo voy a hacer porque me ha gustado mucho lo que nos has explicado. Entonces, salir a caminar, que sigo diciendo, no puedo salir, porque claro, al tener la pequeña que tiene 12 años, hay que llevar las actividades extraescolares, Entonces, me gusta también mucho curiosear y formarme y tirar del hilo y investigar cosas, eso me gusta mucho. Y sobre todo, pues también, pues eso, una de las cosas también importantes, que hay que dormir bien, acostarte a 2 horas y levantarte pronto, que es lo que suelo hacer ahora. Ahora tengo la suerte de que ya he empezado, lo primero que hice cuando dejé de trabajar, me fui a hacer el Camino de Santiago para encontrarme con mí misma y estar yo. Y ahora en agosto lo voy a hacer porque me encantó. Entonces, primero recolocarlo todo y después de cuando recoloqué todo y sigo diciendo, no puedo, y bajar las revoluciones porque, ¿sabes qué pasa? Que ahora me estoy exigiendo mucho porque me apunto 800 cursos a la vez, estoy haciendo 7 u 8 cursos, entonces una cosa, tengo que aprender a relajarme. Claro. Eso es lo que tengo que aprender. Primero a relajarme y a centrarme, pero claro, es lo que os he dicho antes. Estoy ahora a la expectativa con los ojos abiertos, mirando qué es lo que me gusta. Claro. Bueno, poco a poco. Pues poquito a poco, pues miles de gracias. Yo he pensado para este ciclo conectaros con el otro grupo de mujeres con el que he estado trabajando estas 4 semanas, estos temas, que ellas también hicieron este ejercicio, eran bastantes,
Y creo que en la sororidad es bonito que compartamos entre nosotras todas estas cosas, ¿no? Entonces os he traído todo lo que ellas fueron proponiendo, que algunas cosas son comunes, pero bueno, por si no había, se os escapaba alguna. A ver, me dejará. Una de las cosas que yo propuse es hacer pactos conmigo misma, ¿no? Es decir, pactos de horarios, de trabajo. Oye, caiga quien caiga, esta es mi hora y yo hasta ahora me voy, ¿no? Como hacer pactos conmigo misma. ¿Qué cosas no voy a tolerar? Pues yo hablaba también de pactos de trato, ¿no? Pues hay veces que tenemos clientes que son bastante agresivos. Pues hay cosas que no vamos a tolerar, que tenemos nuestros límites, ¿no? De qué cosas no vamos a tolerar. Pactos de horarios, pactos de descanso, de cómo voy a descansar, cuál es mi espacio, y ese espacio lo defiendo como si fuera algo físico incluso, ¿no? Este es mi espacio de descanso y no hay nadie que me lo vaya a cambiar, ¿no? Entonces, hacer pactos conmigo misma, tener un espacio para hacer ejercicio, como habéis dicho las dos, ¿no? Allí comentaron también meditar, respirar, pasear, ¿no? Tener un espacio que solo sea para esto. Es decir, esto a la semana, yo, Carmen, me conozco y necesito este espacio. Yo, Elisa, me conozco y necesito esto. Y eso es mío y es intocable. Tener tiempo de descanso, que lo habéis comentado. También comentaban tener orgasmos, pues algunas mujeres comentaban también que les parecía fundamental tener orgasmos y disfrutar, porque están en una fase de sus vidas sexuales, ¿no? Entonces, para ellas era muy importante también tener orgasmos. Generarme risas, tener un espacio para la risa, para el gozo, para pasármelo bien, y hablaban desde estrategias de cómicos y cómicas que les encanta, que se lo ponen y se parten, hasta pues de todo, chistes entre amigas, hasta cosas que les generan risa, ¿no? Generarme mi espacio para las risas, que son muy sanas. Cultivar una red de apoyo mutuo, ¿no? Ahora mismo en este ciclo estáis ya formando una red entre vosotras, Maela, Elisa, Carmen, pues ya a lo mejor después del ciclo podéis intercambiar vuestros correos, seguir vinculadas de alguna manera, pues en nuestro grupo ya han creado un grupo de WhatsApp que están juntas, o con redes de emprendimiento locales cercanas a vosotras, ¿no? Pero tener una red de mujeres emprendedoras es muy importante para poder hablar de nuestros fracasos y nuestros éxitos y podernos apoyar, ¿no? Y yo además os voy a proponer algunas redes y alianzas que creo que pueden ser claves para vuestro emprendimiento. Ahora hablaremos de ellas. Creo que también es muy importante, esta la propuse yo, saber pedir ayuda y aceptar ayuda, porque muchas veces la narrativa del Homo economicus nos dice somos supermujeres, no necesitamos ayuda, no la voy a pedir y si me la ofrecen tampoco la voy a aceptar, porque yo puedo con todo, estoy sola ahí. Y, claro, pues saber pedir ayuda, oye, no puedo con mi vida porque el emprendimiento es una cosa bastante intensa. Entonces, saber pedir ayuda y saber recibirla. Cuando nos dicen nuestros familiares, hija Carmen, te veo intensísima de trabajo, déjame que te ayude, pues saber aceptarlo. Oye, pues mira, sí, ayúdame a preparar esto. O no sé hacer vídeos. Pues oye, a lo mejor hay un amigo que los vídeos los hace fenomenal y te puede echar una mano, ¿vale? Saber ayudarnos. Valorarme a diario, tener un rato que yo diga, pues qué bien ha salido esto. Pues fíjate, esto lo he hecho bastante bien, ¿no? Que nos lo podemos decir a nosotras mismas para poder ayudarnos, ¿no? Y para poder apoyarnos a nosotras mismas. Contar mis éxitos y fracasos y celebrarlos. Y me decían las mujeres en el anterior taller, ¿pero cómo voy a celebrar un fracaso? Digo, porque al final un fracaso lo que nos ayuda es a progresar. Porque tú vas por un camino, fracasas y eso te hace cambiar, ¿vale? Te hace generar otra estrategia. Y ese es el comienzo de otro momento, ¿vale? Y celebrar ese comienzo de otro momento, aunque sea a través de un fracaso, es muy valioso. Entonces, saberle dar un espacio a nuestros fracasos y éxitos con nuestras amigas emprendedoras, con nuestras mujeres empresarias y nuestros emprendimientos colectivos que también están sufriendo a nuestro lado, pues yo creo que es muy importante a nivel de cuidar nuestra salud mental, ¿no? Cantar, decían las mujeres. Yo, por ejemplo, canto en un coro, canto muchísimo, me libera, me ayuda. Hablaban también de bailar. A algunas mujeres les encanta gritar, irse a un monte y gritar ellas solas y quedarse más a gusto que a gusto.
Beber agua, importantísimo, alimentarme bien y tener un espacio, no ir comiendo ahí sándwiches corriendo porque somos emprendedoras y nos podemos arrasar a nosotras mismas y no importamos, sino tener un espacio para hacerme una alimentación que sea sana y que sea acorde a nuestra vida y a nuestras necesidades. Y también rodearme de naturaleza, ¿no? Lo habéis comentado, ¿no? Poderme ir a dar un baño de bosque, estar rodeada de bosques, de árboles y desconectar un poquito, rodearme de otras emprendedoras y ser consciente también de los límites de mi cuerpo, ¿vale? Esto, una de las emprendedoras del otro grupo lo comentó y me pareció valiosísimo, y es que ser consciente de los límites de mi cuerpo, de todas las partes de mi cuerpo. Si tu cuerpo tiene una parte, si tu emprendimiento tiene una parte que es llevar peso, tienes que ser consciente de tu límite y de tu espalda y de tus brazos. Si tu emprendimiento tiene mucha carga mental, porque es un trabajo de servicios, tienes que tener un límite, ¿vale? O sea, ser consciente de que mi cuerpo tiene límites igual que el planeta y que tengo que cuidar todas las partes de mi cuerpo, ¿vale? En mi emprendimiento. Yo, por ejemplo, cojo mucho peso, porque hay veces que tengo que descargar palés y cojo mucho peso. Y soy consciente de que el día que descargo mucho, pues tengo que darle un espacio a estirarme, a recolocarme y a cuidar mi cuerpo, porque si no, luego lo voy a pagar a la larga. Entonces, ser consciente de nuestras partes, ¿no? Y bueno, también hablábamos hemos hablado un poco del autocuidado personal, individual, ¿no? De Carmen, de Lisa, de Maela, de Ainhoa, ¿no? Cómo nos cuidamos a nosotras mismas. Y ahora vamos a hablar de cómo cuidamos en nuestra organización y cómo podemos poner el trabajo que sostiene nuestra actividad económica en el centro. ¿A qué me refiero con esto? Nuestra actividad económica conlleva que nosotras hagamos todo el trabajo de cuidados que nos permiten desarrollar la actividad económica. Por ejemplo, Elisa quiere hacer un taller de zapatillas deportivas, ¿vale? Pero para que Elisa pueda llegar a su fábrica y realizar su actividad de diseño de las zapatillas, de distribución, de producción, Elisa tiene que haber comido bien, tiene que tener un espacio limpio, tiene que tener la ropa limpia. Si tiene niñas, niños, niñas, va a tener que tenerlos gestionados y con sus cosas y sus necesidades básicas cubiertas. O sea, todo ese trabajo que mayoritariamente hacemos las mujeres, que sostienen nuestra actividad económica, ¿cómo podemos ponerlo en el centro de nuestras organizaciones, ¿no? Cuando creamos una empresa? Y bueno, estas cosas diréis, ya, pero es que yo voy a empezar siendo, a lo mejor vais a empezar siendo autónomas, pequeñitas, y diréis, es que estas cosas son muy como de empresa grande, ¿no? De cuando ya tenga montada la mega cooperativa enorme, pero es que estas cosas que os voy a proponer ya me las puedo aplicar a mí misma. Ya puedo empezar haciendo las cosas diferente, ¿vale? Entonces, una de las cosas que puedo hacer es, por ejemplo, una jornada laboral de 4 días, ¿vale? El gobierno de Portugal acaba de aprobar que los empleos públicos tengan una jornada de 4 días. ¿Por qué eso es importante? Por 2 razones. Una, porque le damos un descanso a la tierra a nivel productivo, o sea, que producimos menos y tiene menos impacto, es la realidad. Y además nos damos tiempo para realizar esos cuidados que necesitamos hacer para ir a nuestro trabajo. El 5.º día a lo mejor puede ser para trabajo de cuidados. Oye, cuidar de mi red, cuidarme a mí misma, hacer mis autocuidados. Ese día es para yo caminar por la naturaleza, descansar, para hacer mi comida, alimentarme bien para la semana, hacer la típica, pues varios platos que luego congelo y tengo para la semana, ¿no? Entonces, de esa manera lo que estamos visibilizando es que el trabajo reproductivo que sostiene nuestra actividad económica es importante y le vamos a dar un espacio. Y esa jornada lo más importante es que es remunerada. O sea, tú cobras 5 días y trabajas productivamente 4, ¿vale? O sea, no es una reducción de jornada, es muy diferente, ¿vale? Y el gobierno español acaba de aprobar una ayuda enorme de millones para que las empresas puedan tener jornadas de 4 días, pagando salarios de 5, ¿vale? O sea, que no es una reducción de jornada, es una jornada de 5 días que se pagan 4. Tener, por ejemplo, contemplar permisos ampliados para cuidados consanguíneos y no consanguíneos. Esto es muy típico en las empresas de la economía social. Normalmente te dan en las empresas heterodoxas o las empresas convencionales de las que venís todas permisos para asuntos propios, que se llama, ¿no?
pero suele ser para lazos familiares. Pero, por ejemplo, a lo mejor tenéis una vecina que necesita cuidados porque es dependiente. Claro, una empresa te va a decir, convencional te va a decir que no. Pues las empresas de la economía social esos cuidados los visibilizan y les dan espacio propio, ¿no? Con permisos ampliados. Lo mismo para permisos ampliados de paternidad y maternidad. Está lo que te da el Estado y en muchas empresas de la economía social que veremos ahora tienen permisos ampliados. La mayoría exceden por mucho lo que ya da el gobierno, ¿no? Flexibilidad horaria. O sea, a lo mejor no tienes que ser tan estricta como una empresa heterodoxa y puedes ponerlo un poco en crítica. Y decir, pues es que no necesito que todo el mundo esté a las 8 de la mañana en la oficina, ni que yo esté a las 8 de la mañana. A lo mejor mi vida necesita que yo esté a las 10 porque tengo hijas, que tengo que llevarlas o porque tengo que... Entonces, tener esa flexibilidad horaria también es visibilizar la importancia de esos cuidados que nos permiten realizar nuestras actividades económicas, ¿no? Permisos para autocuidado. Pues ahora mismo el gobierno ha aprobado el permiso si tienes unas menstruaciones dolorosas, que estoy segura que con el tiempo nos parecerá surrealista que no los hubiera, pero podemos poner permisos de autocuidado de otro tipo, ¿vale? Porque a lo mejor somos innovadoras en nuestras organizaciones y decimos, pues es que nosotras tenemos permiso para el descanso. Entonces, tenemos permisos remunerados para el descanso. Bueno, pues a lo mejor queréis implantar medidas novedosas, ¿no? Porque al final eso incluso mejora la productividad de vuestras empresas. O el trabajo por objetivos, que eso también es muy novedoso. Hay que tener cuidado porque eso las empresas convencionales pueden de alguna manera volverlo en nuestra contra, ¿no? Te ponen muchos objetivos, no sales en la vida de tu trabajo en vez de tener horarios. Pero si pones unos objetivos realistas, pues a lo mejor no tienes que estar calentando la silla y te puedes ir antes porque has terminado tus objetivos, ¿no? Del día. Entonces, bueno, son cosas que podemos hacer a nivel de organización interna, que podemos empezar por nosotras mismas y cuando empecemos a tener gente asalariada dentro de nuestras organizaciones, pues podemos también promoverlas, ¿no? Pero que desde lo pequeño empieza todo, ¿no? Desde nosotras mismas. La segunda propuesta es que dentro de nuestros emprendimientos produzcamos y consumamos de manera responsable. ¿Vale? Esta foto que tenemos aquí es la playa de San Juan, ¿vale? Después de las fiestas de San Juan, ¿vale? Y pues es esos momentos en los que la especie humana deja de lado que convive con otras especies y en un entorno y se olvida completamente y la llena de plástico con el impacto que ello tiene en los ecosistemas, en el resto de especies, en los mares y para nosotras mismas también. ¿Vale? Entonces, lo primero que yo creo que es importante que hagamos, porfa, si tenéis preguntas, interrumpirme, ¿vale? Os los voy contando todo, pero si hay alguna duda o hay algún aporte, que no haya ninguna duda de poderme interrumpir o preguntarlo, lo que sea, ¿vale? Entonces, para analizar de dónde viene el impacto en la Tierra de mi actividad empresarial, pues tenemos que primero ver de dónde viene, ¿no? Y ver qué opciones podemos tener. Pues primero de desperdiciar materiales, ¿no? En el caso de Lisa es muy claro. Tú vas a tener una actividad que va a generar unas zapatillas, va a haber recortes y va a haber cosas. ¿Y cómo podemos evitar desperdiciar materiales? ¿Vale? Porque los materiales del planeta son finitos y tenemos que cuidarlo, ¿no? ¿Cómo podemos reducir nuestra huella de carbono? O sea, a lo mejor Elisa lanza las zapatillas más sostenibles del mercado, pero luego coge y las vende en Estados Unidos o las hace en Estados Unidos. ¿Vale? Pues traer nuestra producción, nuestros proveedores a lo local es fundamental para reducir nuestra huella de carbono. Comprar en nuestro barrio, producir dentro de España, pues Dicha y Hecho es una marca que producimos en España y además el 98% de nuestros ingredientes son españoles, ¿vale? Y no lo hacemos de manera fortuita, lo hacemos porque como política queremos que la producción esté dentro de la península ibérica para reducir la huella de carbono, ¿no? Entonces, tanto si nuestra empresa es de servicios, vas a tener un papel que a lo mejor imprimas algunas cosas, pues ese papel puede ser de cercanía, puede tener un sello ecológico, ¿no? O sea, que tanto a nivel de proveedores como a nivel de producción
podemos reducir nuestra huella de carbono, ¿no? ¿De dónde compramos las cosas? ¿Es de cercanía? ¿Son marcas de aquí? No. ¿De dónde vienen? ¿Quién las hace? Tenemos una huella plástica. También nuestra empresa va a tener una huella plástica, sin duda alguna, porque el plástico está en todos lados. Entonces, en lo que podamos, pues va a ser importante elegir alternativas que no tengan plástico o que si tienen plástico se puedan reutilizar cientos de veces, ¿no? Reducir también nuestra huella tóxica. Pues vamos a tener que limpiar con productos, pues a lo mejor son productos tóxicos. Vamos a tener tintes en nuestras zapatillas. ¿Esos tintes de qué base son? ¿Son base oleosa? ¿Son base acuosa? ¿Son ecológicos? Todo eso son vertidos porque al final el mar empieza en nuestro desagüe, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta cuál es la huella tóxica de mi emprendimiento, ¿no? ¿Qué tóxicos estoy poniendo en el mundo, ¿no? Con mi emprendimiento. También tenemos que tener en cuenta la banca, ¿vale? Muchas veces la banca no nos parece como algo muy importante de impacto, pero lo tiene muchísimo. Es decir, los bancos invierten en armamento, ¿vale? En armamento para las guerras. Este armamento tiene un impacto en vidas, que ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Que lo que hacen es abastecer guerras civiles. Y además tienen un mini impacto en la tierra, porque el plomo de las balas que cae en las guerras hace que el suelo se haga infértil, ¿vale? Y que en esa tierra ya no se pueda cultivar nada, nunca. Entonces, cuando ponemos el dinero que generamos en nuestro emprendimiento en una banca mala, lo que estamos haciendo es invertir en armamento y tiene un impacto de sostenibilidad en la tierra, ¿vale? Entonces, elegir banca ética nos ayuda a no invertir y no poner nuestro dinero en bancas que luego van a tener un impacto, ¿vale? Ahora veremos opciones. También va a tener una huella energética. La fábrica de Elisa o la forma de distribuir de Elisa va a tener una huella energética. ¿Qué energía? ¿Tenemos placas? Si no tenemos dinero para placas fotovoltaicas, podemos abastecernos con una comercializadora cooperativa de energía 100% renovable. ¿Cómo movemos nuestros bienes? La flota de vehículos que mueve nuestros bienes tiene vehículos eléctricos, por ejemplo, ¿no? Nuestra oficina, ¿con qué energía se abastece? Si, por ejemplo, somos una empresa de servicios, ¿se abastece con energía 100% renovable o no? Tenemos una huella digital, ¿vale? Que creo que no viene ahora, pero os la voy a comentar. O sea, al final, todas sabéis que tener datos almacenados en una cloud o en un drive o en el correo se sostienen en unos servidores que están en partes del mundo y que esos servidores tienen una huella hídrica y una huella energética. Entonces, por ejemplo, hacer una limpieza digital cada dos veces al año, pues nos puede primero ahorrar dinero porque no tenemos que estar comprando almacenamiento y pagando a Google que nos haga el drive más grande, y segundo nos va a ahorrar también energía, porque esos servidores los mantiene energía, ¿vale? Energía que generalmente no es una energía limpia, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, cuidar mi huella digital en mi emprendimiento también es importante, ¿no? Y luego la huella hídrica. En el caso de Elisa es muy clara, o sea, va a haber una huella hídrica asociada a la producción de tus zapatillas. ¿Cómo puedes intentar reciclar el agua y cómo puedes intentar implementar un sistema que bueno, pues que reduzca la huella hídrica, ¿no? Por ejemplo. Luego también tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de tiempo, ¿vale? Por un lado, y que esos tiempos tienen un impacto en la Tierra, ¿vale? Por un lado está el tiempo social, que es el tiempo del reloj, el tiempo normal y corriente, y luego están los tiempos ecológicos y biológicos, ¿vale? O sea, a pesar de que tenemos muy interiorizado que no somos vulnerables, toda la teoría del Homo economicus, las personas necesitamos tiempos de descanso, necesitamos tiempo de recuperación y el campo también, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta en nuestro emprendimiento
que tenemos que respetar esos tiempos de recuperación del campo o de producción de los materiales para tus zapatillas, respetar ese tiempo ecológico y también nuestros tiempos biológicos, porque nosotras somos animales humanos. Entonces tenemos que respetar nuestros tiempos de descanso y también tratarnos a nosotras mismas desde nuestra animalidad y desde nuestra naturaleza, ¿no? Entonces eso también tiene impacto y lo tenemos que cuidar, ¿no? Nuestros tiempos ecológicos y los tiempos biológicos, ¿no? Y bueno, yo creo que es muy importante que tengamos interiorizado bien que emprender poniendo la vida en el centro también quiere decir ser conscientes del impacto que tiene el ciclo de vida de nuestro producto, ¿no? Entonces, aquí a la izquierda tenemos la bombilla, ¿no? La idea. Pues Elisa ha tenido su idea de sus zapatillas. Maela también tiene su idea sobre gestión cultural para integrar a colectivos. Carmen está buscando su idea, pero la va a tener. Y esperemos que después de este taller pues le haya ayudado, ¿no? a tener esas ideas. Entonces, desde que nace nuestra idea hasta que llega el producto, pues hay una serie de impactos, ¿no? Y también hasta que ese producto llega a la persona consumidora. Y también desde que esa persona tiene nuestro producto hasta el fin de la vida útil de nuestro producto. En el caso de Elisa es clarísimo. O sea, las zapatillas en algún momento van a tener su fin de vida útil. ¿Y qué va a ocurrir con ellas, ¿no? Cuando se queden por ahí por el mundo, al final de su vida útil, ¿no? Entonces yo creo que cuando estamos emprendiendo, si queremos emprender poniendo la vida en el centro, tenemos que llegar al final de su vida útil y calcular el impacto que tiene y reducirlo, ¿no? ¿Y cómo podemos reducirlo? Bueno, pues nos podemos hacer estas preguntas clave. ¿De qué están hechos mis productos? ¿Qué materiales utilizan? ¿De dónde vienen estos materiales? ¿Son de cercanía o son de lejanía? ¿Qué tipo de personas trabajan para generar esos materiales? ¿En qué condiciones laborales lo están haciendo, ¿no? Esos materiales? Estos productos o estos ingredientes que estoy utilizando, o incluso a lo mejor eres una empresa de servicios y tienes una oficina con cafetería. Ese café que nos tomamos tiene certificación ecológica y de comercio justo. Entonces os propongo, por ejemplo, para mí los sellos más relevantes, ¿no? Por un lado, elegir productos y materiales que tengan sello Ecolabel. A mí el sello Ecolabel me gusta especialmente, es el que estamos tramitando en Dicha y Hecho. Me gusta porque es de iniciativa pública, entonces es una iniciativa que no obedece a intereses privados, de empresas privadas, que además se debate en la Comisión Europea bajo evidencia científica, en base a una evidencia científica que va cambiando, con lo cual es una legislación viva, no es estática. Y creo que es muy buen sello pues para, por ejemplo, productos de limpieza, para pinturas, para papel para imprimir. Creo que es un sello muy bueno que podéis encontrar. Para barnices, pues creo que es un sello fundamental. Luego, si trabajarais en la categoría de cosmética, aunque es de iniciativa privada, pues estaría el Ecocert, que tenéis ahí el logo, que bueno, es un sello privado, pero bueno, a nivel de ingredientes es bastante estricto y bueno, para cosmética puede que sea interesante. Y luego para agricultura, lo que es de alimentación, agricultura ecológica, agroecológica, está el sello del CAE, que tiene esta hojita verde y que podéis elegir pues para vuestra comida en la oficina, pues, si vais a hacer un proyecto agroecológico, pues tener en cuenta que el organismo que lo regula es el CAE y que este es el signo que tenéis que ir buscando cuando elijáis vuestro consumo de alimentación. También preguntarnos dónde hago mi producción, ¿no? Si la hago en España, la hago fuera, porque eso tiene más huella de carbono, ¿no? Y también si tienen sellos de comercio justo, porque sabemos que hay cosas que no podemos hacer aquí en España. O sea, el café no se hace en España, el azúcar no se hace en España, las especias, la mayoría no se hacen en España.
el azúcar, creo que lo he dicho, tampoco se hace en España, ¿no? Entonces, ¿qué sellos podemos buscar para garantizar que las condiciones laborales de las mujeres y de los hombres que cultivan en el otro lado del mundo ese café que nos tomamos aquí está hecho bajo condiciones laborales justas? E incluso si vamos a tener que trabajar con personas en otros países, ¿bajo qué estándares vamos a buscar trabajar, ¿no? Y a mí me parece que todos estos sellos que por ahora admite la Coordinadora de Comercio Justo Sur son los que admiten, que son todos estos sellos, ¿no? Para que sepáis y los podáis buscar en las etiquetas y elegir conscientemente, ¿no? ¿Con qué energía produzco? Lo que hablábamos antes, mis bienes y servicios, mi ordenador para dar mis formaciones, si voy a hacer un gabinete de psicología, ¿con qué ordenador a lo mejor doy mis sesiones de terapia online? ¿No? ¿Con qué energía? Si es energía renovable o son energías sucias. ¿Cómo gestiono los residuos que genera la producción? Elisa, en tu caso es clarísimo, ¿vale? ¿Qué sistema voy a tener para gestionar los residuos? Intentar impulsar una economía circular, ¿no? Puedo reducir la huella hídrica de mi emprendimiento, ¿no? Y bueno, en cuanto a energía, pues os propongo buscar cooperativas de energía 100% renovable, porque a lo mejor no tenéis el capital para poner placas, pero podéis cambiar, y esto es como cambiar la portabilidad de un móvil, que es muy sencillo. Podéis cambiar una cooperativa de energía. Lo interesante de cambiar una cooperativa y no a cualquier empresa de energía 100% renovable es que no tienen ánimo de lucro. Entonces, cuando tú les mandas la factura, te la van a intentar reducir para que tú tengas una factura acorde a tu consumo, porque ellas no buscan el beneficio. Entonces, a nosotras nos pasó en Dicha y Hecho que ahorramos muchísimo al cambiar a nuestra cooperativa, ¿vale? Os he puesto la cooperativa de La Corriente, que es en Madrid. Elisa, a ti te pilla cerca porque estás en Toledo, pero luego a nivel estatal tenéis la cooperativa más grande, que es la cooperativa de Som Energía, ¿vale? Entonces les mandáis vuestra factura, os la revisan y bueno, dependiendo de si sois socias del mercado social, pues a lo mejor no tenéis que pagar un capital social para entrar en la cooperativa, ¿vale? Ahora hablaremos de esta ventaja. Entonces, bueno, es otra cosa que podemos hacer en nuestro emprendimiento para reducir nuestra huella energética, ¿vale? Y hay varias. En Castilla-La Mancha hay otra cooperativa también de energía 100% renovable, que ahora le echaré un vistazo justo antes de irnos y podéis encontrar, os pondré también un mapa de energías renovables de cooperativas que os puede venir bien. De hecho, os lo voy a hacer ahora porque no quiero que se me pase y que no lo tengáis. Voy a mandaros el link para que tengáis todas las cooperativas a nivel estatal. También en Galicia hay otra cooperativa que se llama Nosa Enerxía y que podéis asociaros. Lo digo también para Maela, que creo que estás en Galicia, ¿verdad? Pues ahí lo tenéis en el chat, ¿vale? Sí, estoy en Galicia. Perfecto, pues ahí lo tenéis, Nosa Enerxía con doble S. Así que, bueno, ahí os lo dejo por si queréis echarle un vistazo y encontrar vuestra cooperativa más cercana, ¿no? Y bueno, pues también vamos a tener que mover nuestros bienes, ¿no? ¿Y cómo podemos reducir o sea, desde que creamos un producto hasta que le llega a la persona consumidora, ¿cómo podemos reducir la huella? Pues por un lado, ¿cómo transportamos? Pues que sepáis, por ejemplo, que GLS está cambiando toda la flota de vehículos a vehículos eléctricos. Pues a lo mejor para mover nuestros pedidos, en el caso, por ejemplo, de Elisa, pues podemos elegir empresas que tengan flota de vehículos eléctricos. Puedo a lo mejor elegir no vender muy lejos, pues en Dicha y Hecho solo vendemos en España. También qué banca utilizo, ¿no? Lo que hablábamos de la huella de la banca, del armamento. Pues aquí os dejo algunas alternativas de banca ética, que no invierten en armamento ni en combustibles fósiles. Por un lado tenemos FIARE Banca Ética, que es la banca cooperativa por referencia
tenemos la COP57, que también tiene muchos territorios y echarle un vistazo también. Tenemos Oikocredit y tenemos Triodos Bank, que no es cooperativo, funciona como una SL, pero no invierte en armamento y tampoco desahucia, ¿vale? Que para nosotras será como muy importante. Entonces, bueno, echarle un vistazo porque aparte de que puede ser interesante en el emprendimiento para no invertir en armamentos ni en actividades perniciosas para el planeta y para nosotras mismas, también son entidades que suelen conceder créditos y ayudas a proyectos con mirada social. Entonces, en eso os diferenciaríais y a lo mejor otras bancas no os concederían esos créditos por ese tipo de valores, ¿vale? Los que os vais a diferenciar, ¿vale? Que son valores de sostenibilidad. Entonces, bueno, os las dejo ahí para que podáis echarles un vistazo. Y luego, ¿qué pasa con mis productos al final de su vida útil? ¿Cuál es mi huella tóxica? ¿He desperdiciado materiales? ¿No? Lo que hablábamos, Elisa, al final de nuestra vida útil, de esas zapatillas maravillosas que vas a crear. ¿Qué es lo que pasa con ellas? ¿Qué huella tienen? Si quedan en el suelo, lo van a infertilizar, tienen tóxicos, tienen tintes tóxicos, ¿no? Así que aquí está un poco el análisis de nuestra propuesta para consumir de manera responsable dentro de nuestro emprendimiento. Y aquí vendría la propuesta número 3, ¿no? Yo creo que es muy importante que empecemos a practicar desde nuestros emprendimientos una forma de liderar desde el feminismo, no desde lo femenino, que es diferente, sino desde el feminismo, desde la igualdad, ¿no? Y algunos rasgos claves que os propongo practicar poner en práctica, porque algunas nos salen de manera innata, pero otras no tanto, porque nos los hemos negado, ¿no? Porque culturalmente es menos importante la emoción que la razón, que la racionalidad, ¿no? Es intentar practicar estos rasgos, la empatía, que estoy segura de que muchas ya la practicáis, la compasión y la mirada compasiva hacia el resto de animales no humanos con los que compartimos la tierra, y también la emoción, ¿no? Os recomiendo mucho leer este libro de Mary Bird, que es una historiadora británica maravillosa, que en Mujeres y Poder hace un análisis de cómo se reparte y se ejecuta el poder de las mujeres y cómo muchas veces ese poder lo administramos de una manera muy masculinizada. Yo creo que eso es muy fácil verlo. Tú ves a una mujer en situación de poder y se viste muy masculina, con trajes de chaqueta. Incluso lo que cuenta Mary Bird es que Margaret Thatcher lo que hizo fue agravar su voz, hacerla más grave, para que los hombres la tuvieran en cuenta, para que la escucharan. O sea, fijaros cómo en el poder las mujeres muchas veces asumimos roles masculinos para que se nos oiga y se nos tome en cuenta, ¿no? Entonces yo os propongo justamente el contrario, dejar que nuestras decisiones empresariales tengan en cuenta no solo la razón, cálculos racionales, matemáticos exactos, sino también la emoción, porque al final la emoción lo que hace es promover la motivación moral de nuestras decisiones y eso nos ayuda a tener una mirada que no solo sea un puro cálculo matemático, sino que también tenga en cuenta nuestras emociones y el contexto donde vivimos, ¿no? Y también tener esa mirada compasiva y empática hacia el resto de especies, ¿no? Con las que convivimos. Y bueno, la propuesta cuarta sería integrarnos en la economía social y solidaria, ¿vale? Esta propuesta a mí me cambió la vida. Yo reconozco que cuando me crucé con la economía social y solidaria, mi vida cambió de manera radical. Descubrí una forma nueva de hacer economía, una forma que se ajustaba a mis valores y además no solo me cambió mi forma de habitar y de ser en el mundo, sino que además me dio una comunidad y unas redes que han impulsado mi proyecto desde el principio y que son importantísimas para mi proyecto. ¿Vale? Entonces, me parece que es una de las propuestas más potentes a nivel de emprendimiento, ¿no? Y bueno, ¿de dónde surge la economía social y solidaria?
Bueno, pues la economía social y solidaria surge del siglo XIX y bueno, viene pues se estableció pues para dar respuesta a las carencias y necesidades de una parte de la población que no eran satisfechas ni por el mercado ni por el Estado, ¿no? Lo que ocurrió fue que, pues, por ejemplo, en 1844 el primer ejemplo de cooperativismo vino de Rochdale, del norte de Inglaterra, donde se estableció la primera empresa cooperativa moderna, que es la Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale. Y esto ocurrió pues, porque era un grupo de trabajadores, creo que del algodón, que al final veían que los productos que compraban eran muy caros y lo que hicieron es poner su trabajo al servicio de intentar abaratar productos básicos que necesitaban para comer, ¿vale? Entonces fundaron una cooperativa, decidieron qué precios les parecían justos y para intentar compensar esa diferencia de precio pusieron su trabajo y sus horas en vez de contratar externamente a gente, ¿vale? Y es el primer ejemplo de cooperativa que existe en el mundo. Esto tenía un fin económico para intentar abaratar los precios de esos productos básicos para la vida, pero también lo que dio es un sentido tenía un impacto sociocultural, porque al final formar una cooperativa es pertenecer a un grupo, a una identidad colectiva y a un destino común, ¿no? A una misión común. Entonces tiene un impacto económico y también sociocultural, ¿no? Y esa fue un poco como surgió la economía social a mediados del siglo XIX. ¿Vale? Antes del siglo XIX, de esa fecha, ya había ejemplos de economía social y solidaria en el mundo, en la historia, como son las comunidades de apoyo mutuo o, por ejemplo, los sistemas de trueque, ¿vale? De intercambio. Y bueno, al final, la economía social y solidaria se define como la ciencia social que estudia los recursos, la creación de riqueza, la producción, la distribución y el consumo de bienes para satisfacer las necesidades humanas, no para el lucro, ¿vale? Y es que justamente es eso en lo que la economía social y solidaria nos diferenciamos, ¿vale? Aquí debajo tenéis un pequeño diagrama que veréis, ¿vale? Tenemos por un lado la economía convencional y por otro lado la economía social, ¿lo veis, verdad? Sí lo veis, ¿verdad? Vale. Entonces, la economía heterodoxa o la economía clásica tiene un fin, que es el dinero, ¿vale? Es su fin. Todas las decisiones empresariales se toman para el fin del dinero, para ganar dinero, ¿vale? En la economía social y solidaria le damos vuelta a toda esa idea, ¿vale? Y no ponemos el dinero en el centro, sino ponemos a las personas en el centro, ¿vale? Eso no quiere decir que no ganemos dinero. Lo que queremos decir es que el dinero es una herramienta, no es un fin, ¿vale? ¿Y por qué es una herramienta o para qué es una herramienta? ¿Vale? Las empresas de la economía social y solidaria ganamos un dinero y después de pagar nuestro sueldo y nuestros gastos fijos, pues el alquiler de nuestros locales, el pago a nuestros proveedores, el pago de nuestro sueldo, el dinero que hemos ganado, lo que sobra, el beneficio, lo reinvertimos o bien en nuestro propio proyecto o bien en un fondo de reserva por si vienen mal dadas o bien en otros proyectos sociales. De manera que el dinero se acaba convirtiendo en una herramienta social para transformar, ¿vale? No es un fin en sí. Y como veis en este diagrama, al final en las empresas de economía capitalistas tenemos ahí una personita que está empujando sola el dinero. Es una estructura piramidal en donde hay unas personas que ganan mucho y la base que sostiene toda esa actividad económica que ganan poco o menos, ¿vale? Mientras que en la economía social y solidaria el reparto es más equitativo, de hecho muchas tienen los mismos sueldos o similares y no solo el objetivo es ganar dinero, sino reinvertirlo en actividades sociales, de manera que le damos una vuelta al concepto del dinero, ¿no? Y la verdad que ya vamos a ir hablando desde el mundo. Hemos empezado a definir la economía social y solidaria en el mundo, cómo empezó, que empezó en el norte de Inglaterra, cómo otras comunidades tenían ya formas de economía social, como son las comunidades de trueque.
pero ahora vamos a ir hablando más hacia lo local, ¿vale? Hacia donde estamos emprendiendo. Entonces, una de las cosas que más me hizo explotar la cabeza cuando empecé a estudiar economía social y solidaria es que en el artículo 129 de la Constitución española dice que los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, o sea, los poderes públicos fomentarán mediante una legislación que las sociedades fomentarán el que se formen sociedades cooperativas y establecerán los medios que faciliten el acceso de las trabajadoras a la propiedad de los medios de producción. O sea, démonos cuenta que en todas esas empresas que habéis estado trabajando, vosotras habéis sido trabajadoras, pero no habéis sido las dueñas de los medios de producción. O sea, vosotras no erais las dueñas de la fábrica, no erais las dueñas del capital de esa empresa, ¿vale? Eran vuestros jefas y jefes, pero vosotras no erais las dueñas de los medios de producción. Pero resulta que la Constitución española dice que se debe promover aquellas formas de economía en las que las trabajadoras seamos dueñas de la empresa, ¿vale? Que esas son las formas de la economía social y solidaria. Ahora vamos a ver qué formas jurídicas tienen, ¿vale? A mí esto me hizo como explotar mi cabeza, ¿no? Que, o sea, los poderes públicos tienen que fomentar esta participación en la empresa, ¿no? Y otra cosa que nos hace como ponernos en nuestro lugar es que la economía social y solidaria, o ESS, supone el 10% del PIB, ¿vale? El turismo en España supone el 12% del PIB. No estamos hablando de 3 o 4 cooperativas ahí en la tangente que están haciendo lo que pueden. Suponemos el 10% del PIB, ¿vale? O sea, que nos damos cuenta de que la economía social y solidaria es muy, muy importante en España, ¿vale? Y que además el 60% de la fuerza laboral de la economía social y solidaria lo conformamos las mujeres. Son formas de economía que predominan las mujeres, ¿vale? Y por eso tenemos cosas novedosas como los espacios de cuidado. Porque claro, cuando lideramos las mujeres tenemos en cuenta otras cosas, ¿no? Ahora lo que hace falta es que esto se vaya interiorizando no solo en las mujeres, ¿no? Y bueno, ¿qué formas jurídicas tenemos en la economía social y solidaria? ¿De qué hablas cuando hablas de empresas de la economía social y solidaria? Bueno, pues tenemos cooperativas, ¿no? Me imagino que habréis escuchado de cooperativas, ¿no? De la existencia de cooperativas. Tenemos fundaciones y asociaciones, pues conoceréis segura algunas asociaciones que también son de la economía social y solidaria. Sociedades laborales, entidades de finanzas éticas como las que hemos visto antes, empresas de inserción. Oye, a lo mejor vuestro emprendimiento quiere generar empleo de calidad para personas en riesgo de exclusión, ¿vale? Pues a lo mejor vuestra forma jurídica interesante va a ser una empresa de inserción. Tenemos mutualidades, tenemos sociedades agrarias, iniciativas ciudadanas y también entidades singulares, ¿vale? Cuando vayáis a un vivero de empresas, os van a decir, para montar vuestra empresa tenéis que ser autónomas o sociedades limitadas, ¿vale? Nunca os van a decir que hay otras formas de economía, a pesar de que el artículo 129 dice que hay que promoverlas, ¿vale? Pero es que en la economía clásica solo existen vías capitalistas, pero que sepáis que en la economía social y solidaria hay muchas otras formas de formas jurídicas y que además podéis empezar siendo autónomas y luego formar vuestra propia cooperativa, ¿vale? Porque a lo mejor al principio no tengáis socias, pero lo ideal es intentar empezar con socias para formar vuestra cooperativa, ¿vale? Pero si no, se pueden empezar de otra manera. Y bueno, pues las formas jurídicas tienen diversas características y para ver un par, pues por ejemplo las sociedades cooperativas necesitan un número de socios de 2 o más personas, en Madrid 3, pero según las comunidades pueden ser 2. Creo que en Castilla-La Mancha existe la forma jurídica de microcooperativa, te lo digo para ti, Elisa, y las microcooperativas que tienen ayudas particulares, o sea que puedes sacar ayudas particulares para la economía social y solidaria, tienen 2 socios, ¿vale? Tienen un número de socios de 2, ¿vale? Pero en Madrid, por ejemplo, son 3. Vas a tener un tributo que va a ser el impuesto de sociedades que tienes que pagar todos los años
el capital mínimo es según estatutos y no tienes una transmisión de propiedad limitada, o sea que no pueden ir heredando para siempre tu familia. Y tiene unos órganos de administración que son Asamblea General, un Consejo Rector, un Consejo de Intervención y un Comité de Recursos. Bueno, son detalles técnicos, ¿no? Pero para que veáis que dentro de las formas de la economía social y solidaria y fuera de la economía social y solidaria hay diferentes formas jurídicas con diferentes características, ¿vale? Y bueno, estamos en un momento muy importante, me encanta poder daros este ciclo porque este momento es un momento muy importante para la economía social y solidaria en España, ¿vale? Y me encanta que me haya tocado dar este ciclo justo ahora porque así os puedo poner un poco a la última de lo que está ocurriendo en España que a lo mejor os puede venir bien para vuestros emprendimientos, ¿vale? En abril de 2023, apenas hace un mes, el Consejo de Ministros del Ministerio de Trabajo y de Economía Social, que tenemos un ministerio propio de Economía Social, dio luz verde a la nueva Ley Integral de la Economía Social y Estrategia Española de Economía Social para impulsar la economía social que es un referente a nivel internacional, ¿vale? La economía social y solidaria es la apuesta europea por una economía diferente, ¿no? Y acaban de dar luz verde a esta ley integral que va a tener una dotación económica propia y fondos propios y ayudas propias, ¿vale? Y esta ley, ¿qué novedades nos trae? Bueno, pues nos trae por un lado una nueva definición del movimiento cooperativo, ¿vale? Que se va a ajustar a los niveles internacionales, ¿vale? Esto es muy importante porque hasta ahora no se ajustaba al resto de estrategias europeas de economía social, ¿vale? Entonces va a haber una nueva definición del movimiento cooperativo. Va a haber nuevas fórmulas. Esto es muy importante para vosotras, porque a lo mejor esta nueva fórmula jurídica, hemos estado hablando antes de las empresas de inserción, de las cooperativas, de las sociedades laborales, ¿vale? Pero va a haber una nueva forma jurídica que se llaman las empresas sociales, ¿vale? Las empresas sociales van a compartir los principios de la economía social y solidaria y además tienen que reinvertir el 95% de los beneficios, ¿vale? Que ganen. Entonces, a lo mejor esa nueva forma jurídica justo os encaja muy bien para vuestro proyecto, ¿vale? Van a ampliar la definición de vulnerabilidad y exclusión social, que estaba ya muy caduca. Entonces, a lo mejor para vuestro proyecto, si queréis generar empleo para personas o colectivos en riesgo de exclusión social, pues oye, a lo mejor esta ampliación de definición os viene bien, ¿vale? Y además, y muy importante, van a lanzar una estrategia española de economía social, que es algo que no teníamos, ¿vale? Como tal, una estrategia como tal, que va a estar alineada tanto con el Plan de Acción Europeo de Economía Social como con los objetivos de la Agenda 2030. ¿Vale? Esto es importante tener una estrategia porque esta estrategia va a estar dotada de unos fondos y a lo mejor salen ayudas que por ser microcooperativa, en el caso por ejemplo de Elisa, si lo hace con otra socia, os podéis beneficiar de esas ayudas propias de la economía social y solidaria que las empresas convencionales no van a poder acceder, ¿vale? Esto es muy, muy importante. O sea, ellas, como no se van a organizar en base a la economía social, no van a poder acceder a esos fondos. O sea, que a lo mejor son para vosotras, ¿vale? Entonces, muy importante tener en cuenta que en España esto está ocurriendo. Y también es muy importante que contaros que el momento es especial no solo porque se va a aprobar la Ley Integral de Economía Social, es un momento muy especial para la economía social porque se acaba de aprobar la Carta de Principios de la Economía Social, la nueva carta, ¿vale? La carta anterior se hizo por primera vez en 1995, se revisó en años posteriores y en diciembre de 2022, o sea, hace pocos meses, se publicó la nueva Carta de Principios, ¿vale? Que la tenéis aquí abajo, en el link de aquí abajo, ¿vale? Esta nueva carta tiene una mirada más feminista que promueve la igualdad y además más ecologista, que la sostenibilidad está muy en el centro, ¿no? Y bueno, la Carta de Principios no voy a recorrerla porque no, para este ciclo no nos da tiempo a ir mirándolo poco a poco,
pero se basa en 6 principios que son como nuestra hoja de ruta. Cuando tú emprendes en la economía social y solidaria, estos 6 principios son como troncales a tu proyecto. Base a ellos. Uno es la equidad. Para daros un ejemplo, las empresas de la economía social y solidaria, la diferencia entre el sueldo más alto y el sueldo más bajo dentro de una empresa es de 1,7, ¿vale? O sea que uno gana 1.000 euros y el otro 1.700, ¿vale? Esa es la diferencia de ratio, mientras que en las empresas del IBEX la diferencia es de 175, ¿vale? O sea, uno gana 1.000 euros y el otro 175.000, el que más, ¿vale? Nosotras intentamos promover la equidad, que no haya desigualdad, tantísima desigualdad, ¿no? En los sueldos, por ejemplo. Trabajo digno, pues tener condiciones laborales dignas. La cooperación, consumimos dentro. Nosotras en la economía social y solidaria, si podemos elegir los servicios de gestoría, de comunicación, de compra de bienes, los elegimos dentro de la economía social y solidaria, de empresas de la economía social y solidaria, porque tenemos un principio de cooperar. La sostenibilidad ecológica, hemos hablado intensamente de qué cosas podemos hacer para ser sostenibles. El reparto justo de la riqueza, pues justamente de lo que hablábamos antes. Y también el compromiso con el entorno, es decir, tú vas a emprender en una región, en un barrio, en un pueblo, ¿no? ¿Y qué compromiso haces tú con tu entorno, con tu barrio, con tu pueblo? ¿Cómo cuidas de sus ríos, de sus suelos? ¿Cómo interaccionas con las vecinas y vecinos, con sus propias luchas colectivas, ¿no? Pues tenemos compromisos con el entorno, ¿vale? Y bueno, los mercados sociales en España nos organizamos la economía social en mercados sociales y dentro de la red tenemos una red de redes que es REAS, ¿vale? Que es la red paraguas de todas las redes, que se llama la Red de Economía Alternativa y Solidaria, muy importante que le echéis un vistazo, y que es nuestro paraguas para todas. Y luego a nivel local nos organizamos en mercados sociales, ¿vale? El mercado social es un espacio que compartimos tanto entidades, organizaciones, como consumidoras. Hacemos el vínculo entre las personas que van a comprar nuestros bienes o servicios y las entidades que la conformamos, ¿vale? Y tenemos territorios en Aragón, tenemos territorios en Canarias, en Galicia está REAS Galicia, cada vez es una red más potente, Maela, así que te animo a que le eches un vistazo al mercado social de Galicia. Tenemos el mercado social de Madrid, que ahora os hablaré, que para Elisa sería probablemente el más cercano. El mercado social de Murcia, de Baleares, de Cataluña, Euskadi y Navarra, estos 3 últimos tienen una cultura cooperativista muy fuerte y son los mercados sociales más fuertes, ¿vale? Que tenemos ahora mismo porque su tradición y cultura cooperativista es muy fuerte, llevan muchos años, ¿vale? En Valencia no y hay. Bueno, ¿me habéis dicho algo? Sí, que sí, en Valencia no hay. Y en Valencia también hay, no sé por qué aquí no sale, pero justo en Valencia, no sé por qué aquí no sale, pero justo en Valencia tenemos un mercado social muy fuerte, o sea que échale un vistazo. Yo por lo menos lo he visto antes, pero a lo mejor es que justo ahora mismo está más flojo. Si el de Valencia no está fuerte, te recomiendo que te unas al de Cataluña, que es el más fuerte. ¿Vale? En Madrid tenemos una cooperativa que se llama el Mercado Social de Madrid, ¿vale? Elisa, a ti sería el más relevante. El Mercado Social de Madrid es una cooperativa mixta, en el que nos juntamos consumidoras y entidades, ¿vale? O sea, que te puedes unir como consumidora o como entidad, ¿vale? Y tenemos de todo, tenemos alimentación, supermercados, agroecología, cosmética, cultura, energías renovables, feminismo, hostelería, restaurantes, salud y cuidados, tenemos papelería, tenemos gestorías, tenemos productos de limpieza, tenemos espacios naturales y jardinería, o sea, tenemos entidades de banca ética, tenemos cientos de miles de entidades, ¿vale? Y de temáticas, ¿vale? Y además tenemos herramientas propias para apoyarnos. Si formas parte de la economía social y solidaria del Mercado Social de Madrid, pues tienes por una parte el balance social, ¿vale? La auditoría del balance social se rellena a nivel estatal, la podéis hacer todas. Y es una herramienta que es un cuestionario que hacemos todos los años, por un lado para
autoevaluarnos nosotras mismas para saber cómo estamos cumpliendo con los principios de economía social y solidaria. O sea, hay que ser conscientes de que no en todo lo vamos a cumplir, o sea, que hay cosas que vamos a mejorar, que van a ser áreas de mejora para nuestras entidades, ¿no? Pero lo importante es que cada año nos pongamos retos y vayamos mejorando nuestras prácticas, ¿no? Entonces, el ejercicio del balance social lo hacemos una vez al año, es un cuestionario, y luego lo publicamos y de manera transparente a nuestras consumidoras y consumidores les enseñamos cómo trabajamos, ¿no? Para dar y poner en valor que somos entidades que trabajamos bajo la economía social y solidaria. Tenemos estos distintivos redonditos que veis aquí en el centro que lo que hacen es diferenciar nuestros productos. Pues si Elisa es del Mercado Social de Madrid, hará el balance social y tendrá este distintivo y lo podrá poner en sus puntos de venta y lo podrá poner en su web y dirá, oye, yo soy economía social, tengo un sello de calidad, ¿vale? Que le va a dar, le va a conectar sus valores a su producto y a las consumidoras, ¿vale? Para que las consumidoras sepan que ella trabaja bajo criterios justos, bajo criterios transparentes, sostenibles y locales, ¿vale? Y ponerlo en valor. Tenemos redes de apoyo mutuo, tenemos newsletter, que podemos poner nuestras ofertas y podemos dar a conocer nuestros productos. Tenemos una web donde aparece nuestra marca y nuestros productos y tenemos una visibilidad en redes sociales. Entonces son redes muy importantes que nos ayudan en nuestros emprendimientos, ¿vale? Y todas estas herramientas se te dan una vez formas parte del Mercado Social de Madrid, pero en REAS Galicia también va a haber herramientas y en Valencia también y en Cataluña también, ¿vale? Que sepáis que tienen sus propias herramientas para apoyarnos mutuamente en nuestros emprendimientos y tener una comunidad que nos apoye. Y para enseñaros rápidamente los resultados del balance social, para que veáis un poco cómo lo hemos hecho, ¿veis mi pantalla? Sí. ¿Veis un vídeo? No. Estamos viendo la Lo que presentación, se ve es el Mar Menor ante el riesgo de un nuevo brote Vale, ambiental. pues espera un momentito. Voy a ver. Voy a dejar de compartir un momento y os voy a compartir esta. Bueno, pues para que veáis un poco cuál fue el resultado del balance social, pues aquí tenéis el vídeo de la auditoría del año pasado, ¿vale? Lo hicimos 302.000 personas, trabajadoras 17.000, un 64% de mujeres. Vemos que el 65% de las mujeres están en puestos de responsabilidad en la economía social, que la proporción salarial es de unos 75, lo que os decía, ¿vale? Que la diferencia entre el sueldo más alto y más bajo es de unos 75, que todas mejoran la conciliación, que todas tienen criterios de consumo responsable dentro de la red, de sostenibilidad, y también tienen un compromiso con el entorno, ¿no? Que el 68% opera con finanza ética. En intercooperación tenemos que mejorar, tenemos que cooperar dentro de nuestras y consumir dentro de nuestras redes, y que bueno, repartimos nuestra riqueza, pues por un lado en reservas para nuestro propio proyecto y también en causas sociales y solidarias. Vale, entonces para que veáis un poco los resultados de ese ejercicio que hacemos todas las empresas de la economía social y solidaria, y al final cuál es nuestro impacto, ¿no? Que es un impacto muy grande porque pues somos muchas, somos el 10% del PIB, ¿no? A nivel nacional. Y bueno, pues también hacemos otras cosas como son campañas de comunicación colectivas, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, tenéis una campaña que impulsamos desde Dicha y Hecho con Enredando y el Mercado Social, pues que pusimos anuncios por el Metro de Madrid. De repente nuestras entidades aparecieron publicitadas en el Metro de Madrid, en sitios donde jamás hubiéramos soñado con estar porque somos muy pequeñitas. Estuvimos en Callao, estuvimos en Sol, estuvimos en Atocha. ¿Por qué lo conseguimos? Pues porque conseguimos colectivizarlo, compartir el coste y poder hacer esa campaña enorme, ¿no? Entonces, formar parte de una red colectiva lo que nos ayuda es a llegar a sitios donde solas no podríamos llegar porque no tenemos el capital que se necesita, ¿no?
Otras ventajas de ser socias, pues bueno, tienes descuentos en los productos de la economía social, que pueden ser un ahorro, tienes ofertas de empleo, que a lo mejor puedes pasar a compañeras y compañeros, tienes una garantía ética, tienes un derecho de participación. Cuando formas parte de la economía social, del mercado social, tu voto cuenta como el mismo que cualquier otra persona, ¿no? Y también información sobre eventos cuando nos juntamos y quedamos. Y en Galicia sé que también hacen eventos, o sea que, y seguro que en Cataluña y en el mercado social de Valencia también hacen eventos para juntarse, ¿no? Y bueno, pues en Madrid, para ser socia del mercado social, tienes que pagar 10 euros de capital social que se te devuelven si te vas de la cooperativa y una aportación de 20 euros al año. Y para proveedoras, para las que somos organizaciones dentro de la economía social, pagamos 20 euros de capital social y luego una aportación anual que depende del tamaño de tu organización. Pues si fueras 2 socias y facturas 29.000 euros de máxima al año, pagas 75 euros al año, ¿vale? O sea que depende de lo que factures y las personas que seáis. Entonces quería acabar este taller un poco hablando de las ventajas que tiene de emprender en la economía social y solidaria, ¿vale? Por un lado, tenemos ventajas que tienen que ver con el ahorro económico. O sea, si tú cambias de proveedor a una cooperativa sin ánimo de lucro, es muy posible que tu factura de la luz vaya a bajar y eso ya tiene un ahorro económico que te puede venir bien. Otra ventaja fundamental que me parece básica es que vas a acceder a una red y a una comunidad de apoyo, que es muy importante cuando emprendes, porque ahora veremos que cuando vas a emprender necesitas una red y una comunidad que apoye tu proyecto, ¿vale? Tiene también ventajas de modernidad, ¿vale? O sea, queremos que nuestra empresa sea una empresa acorde a su tiempo, que sea una empresa moderna, ¿vale? Entonces, formar parte de la economía social y solidaria es decirle a tus clientes y clientes que eres una empresa moderna, que eres una empresa coherente con el momento en el que estás emprendiendo, ¿no? Entonces, estas son algunas de las ventajas que creo que puede tener la economía social y solidaria, más allá de toda la ventaja planetaria que supone emprender bajo los principios de la economía social y solidaria, ¿no? Hacer las cosas bien. Y luego además vas a tener beneficios fiscales porque las cooperativas tienen un impuesto de sociedades reducido comparado a otras empresas y vas a tener además acceso a fondos que son solo para la economía social, ¿vale? O sea, Iberdrola o Nike, que por ejemplo es una de las empresas que va a ser una de las competidoras de Elisa, de zapatillas deportivas, nunca va a ser de la economía social y solidaria porque siempre pone el lucro en el centro. Entonces es una manera de diferenciarte y de decirle al mundo que haces las cosas diferentes, ¿no? Y al final vas a tener que diferenciarte porque el mercado no es tan grande y necesitas hacerte un hueco cuando emprendes, ¿vale? Entonces, diferenciarnos por nuestros valores, por los principios de la economía social y solidaria, nos hace estar en un lugar donde otras empresas capitalistas no van a poder estar nunca, porque no van a querer operar bajo esos principios. Ojalá que sí, nos vendría bien a todas, pero es muy raro que lo vayan a hacer. Entonces, es una manera muy importante de diferenciarnos por nuestros valores, ¿vale? Y sobre todo de luego hacer una estrategia para comunicarlos al mundo, ¿vale? Entonces, bueno, para acabar un poco, acabo con esta imagen que acabo muchas veces nuestros talleres, mis talleres, que bueno, estamos nosotras ahí en el centro, rodeadas de naturaleza, ¿no? Y muchas veces el emprendimiento pues puede ser un lugar muy que nos asusta, que nos sentimos muy solas, ¿no? Pero realmente cuando vemos esta foto vemos que estamos rodeadas de otras especies, estamos rodeadas de esas 8,7 millones de especies que nos rodean y nos acompañan en nuestro emprendimiento. Y dentro de todas esas especies están otras humanas y otras redes de apoyo que nos van a ayudar. Y esas redes de apoyo y esas alianzas son los mercados sociales, son otras cooperativas, otras redes de emprendedoras en Valencia, en Galicia,
en Castilla-La Mancha, que nos van a ayudar, son las vecinas, son nuestras propias familias elegidas y sanguíneas, ¿no? O sea, que al final no estamos solas, sino que emprendemos con mucha gente, con muchas otras especies y rodeadas maravillosamente de toda esta gente que estoy segura de que quiere que salga adelante nuestra idea, ¿no? Yo acabo me da pena que no esté Sandra, porque esta frase vino del posgrado de Economía Social y Solidaria, creo que ha sido como la estrella que guía mi emprendimiento. Ella dijo una vez, y a mí se me quedó muy, muy grabado, y en todos mis talleres doy esta frase, que es que ningún proyecto se sostiene sin una buena red, ¿vale? Es muy física esta frase. O sea, tú tienes un proyecto y tienes una red que la va a sostener para que no caiga, ¿vale? Y esa red hay que invertir tiempo en esa red, hay que quererla porque es bilateral. No solo es una red en la que yo me uno y los demás me compran y me ayudan y están ahí, sino que yo también doy mi tiempo, intento impulsarlo, intento promover, tejer redes, ayudar mutuamente para que a todas nos vaya bien, ¿no? Entonces, creo que es muy importante generar y promover esa red de apoyo mutuo. Así que nada, os invito mucho a que seamos valientes en nuestros emprendimientos y que podamos, pues eso, ser semillas para el cambio desde nuestra posición como consumidoras, como nuestra posición como emprendedoras y empresarias. Así que nada, ha sido un placer daros esta segunda parte del ciclo. Espero que os haya sido útil a nivel práctico, ¿no? Con ejemplos prácticos de cómo podemos poner la vida en el centro en nuestros emprendimientos. Y sin problema me puedo quedar unos minutos si hay alguna pregunta o algún comentario o queréis compartir alguna cosa que os parezca importante. Miles de gracias. Y muchísimas gracias, que ha estado muy interesante. ¡Ay, estás por aquí, Sandra! Sí, sí, he vuelto justo a tiempo. ¿Y has oído lo que he dicho? Sí, sí. Bien, maravilla. Estupendo. Estupendo. Pues nada, no sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa que os haya quedado ahí, que no esté clara, o algún aprendizaje que os vaya, que queráis Vamos a ver, compartir. es que es un mundo tan eso que es que cuando no tienes preguntas es que es todo, tienes dudas. Cuando empiezas a conocer es cuando te van saliendo cosas. Claro, sí, sí. Claro. De momento es un empezar. Claro, digamos que hay como muchos nuevos conceptos que asimilar, Son muchos conceptos. quitarnos esa idea más tradicional que tenemos del emprendimiento y de las empresas, que al final yo creo que sigue estando muy dentro de nosotros esa manera de entender. Entonces, bueno, yo le quiero dar un repaso a todos los apuntes que he tomado, mirar más información sobre algunos puntos y bueno, ir asimilando conceptos, que claro, es mucho. Sí, total. A ver, yo creo que al final no se trata de vivir con ecoansiedad, ¿no? De tengo que hacer todo perfecto, tengo que hacerlo todo bajo los principios, o sea, todas las cooperativas, las sociedades laborales y los emprendimientos que hay en la economía social y solidaria, algunos son más fuertes en una cosa, otros son más fuertes en otra. Pues en dicho hecho, por ejemplo, en sostenibilidad, pues es como nuestra parte más troncal y en eso es donde somos más fuertes y lo hacemos mejor. Pero luego a lo mejor pues hay otras cosas que se nos dan peor, ¿vale? Entonces no se trata de cómo hacerlo todo perfecto, sino empezar e ir poco a poco integrando las prácticas, mejorando nuestros procesos y teniendo en cuenta los principios para, bueno, esto lo voy a hacer, pues estoy debatiendo cuál es nuestro salario con mi socia, pues tener en cuenta la equidad, ¿no? Tener en cuenta dónde voy a destinar esos beneficios que ganemos cuando seamos una marca increíble. Pues todas esas cosas que podemos ir teniendo en cuenta para ir poniendo nuestro cuidado en el centro y también el cuidado del planeta, ¿no? Y tenerlo un poco en cuenta. Pero vamos, tenéis redes muy cercanas a vosotras para apoyaros y muchas veces entre nosotras nos ayudamos. O sea, que a lo mejor nos cruzamos con una cooperativa, oye, ¿cómo gestionáis los cuidados?
en vuestra cooperativa, y ellas comparten, pues nosotras hacemos sesiones de cuidado emocional todas las semanas o contratamos a psicólogas para acompañarnos en procesos nuestros, ¿no? Entonces, también formar parte de una red de apoyo es compartir saberes, es compartir experiencias y ayudarnos mutuamente, ¿no? O sea, que sin agobios, simplemente poco a poco, teniéndolo en cuenta y pasito a paso. Es que para no tener conocimiento de esto en 2 horas, claro, no. Claro. Es lo que tenemos que asumirlo y verlo, y a mí me ha parecido maravilloso esto. Jope, Carmen, pues qué ilusión, no sabes cómo te lo agradezco, me alegra muchísimo. Es como que de repente te Me has pones las gafas abierto, de la economía social. me has abierto así, me has abierto así. No, es que es todo lo que yo pensaba que tenía interiorizado, pero lo que te decía, que estaba en una empresa privada tradicional, que no se cumple nada de todo esto. Nada. Claro, Sobre todo con Los lo referentes que tenemos. nada, es que no tienen nada que ver, nada. claro. Ni, mm, Y yo sobre todo porque también se ha lo ido que perdiendo, pienso, o sea, con la globalización se ha ido perdiendo todavía más, porque yo cuando yo empecé a trabajar, se trabajaba con los proveedores locales, era un trato más cercano, y porque ya te digo que yo empecé en el año 91 y es un de muebles, decoración, iluminación, entonces se compraba a proveedores, íbamos a visitar los proveedores. Ahora, claro, todo viene en contenedores, que si viene roto, pues ha venido. Claro, Y el gasto que supone eso, los contenedores, la contaminación que hay en el mar, y encima yo he visto todo ese cambio y ese proceso, cómo se ha ido produciendo a lo largo de estos años y cómo, pero que hemos sido nosotros mismos, porque los proveedores que fabricaban aquí en España, poquito a poquito decían, pues en lugar de fabricar, pues ahora me lo traigo yo directamente de Asia, y se lo traían de Asia. Dejaron morir sus fábricas, han ido dejando morir sus fábricas y de ese comercio de proximidad, y al final al quien les estaba comprando los ha dejado y importan ellos directamente. claro. Entonces, es todo lo que he vivido, todo este proceso que he vivido durante estos 32 años, me da, al final, es lo que yo pensaba que estaba pasando, y todo esto del clima, son muchas cosas, Claro. Lo del plástico es algo increíble, porque intentas reducir el plástico, pero es que está en todos los sitios. Sí. Totalmente. Por eso es tan importante consumir de pequeñas marcas, porque algunas tenemos la fábrica aquí y no queremos cerrarla. Y al final, si nadie nos compra, no podemos seguir con una fábrica aquí. Acabaremos todo siendo importado, ¿no? Con la huella de carbono que tiene. O sea que la importancia tanto de como consumidoras como empresarias, ¿no? Pero el mundo tiene caducidad, los recursos tienen caducidad. Es que Son finitos. Eso yo ya es. estuve mirando tu página ayer, que me gustó Sí, mucho. qué La estuve bien. investigando. Muchas gracias. Qué bueno. es que es muy importante lo que dice Ana al principio de la sesión y en la anterior igual, que hay que ser muy conscientes de la situación actual que vivimos y cómo está el mundo y actual, porque por mucho que yo quiera emprender de otra manera, siguiendo los patrones que se seguían antes, lo que sea, es que no va a haber viabilidad. Y es que, pues, por ejemplo, en el sector de la moda, ya según se oye, van a venir exigiendo ciertos criterios de que se cumplan de ecología y tal y cual, que ahora lo que está asustada a la gente porque no tenemos recursos para que se cumplan esos criterios de ecología que se están pidiendo, porque nos lo hemos cargado, como dices tú, las empresas, claro, las ya no materias existen casi primas. empresas que produzcan, no existe mano de obra y bueno. Claro, yo estaba pensando en lo tuyo, Elisa, y estaba pensando en la viabilidad de que sea un producto eco, y es tan difícil de conseguir los materiales. Sí, o sea, bueno, yo hace relativamente poco estuve en una charla de moda sostenible, que igual yo ya iba diciendo, a ver lo que me encuentro. Entonces, bueno, a ver, estuvo bien porque fue bastante realista, que no fue greenwashing,
pero claro, no termina de haber una solución. Es igual que esto, hay pequeñas propuestas de cada paso, cada actuación que tomes, intentar tomarla lo más coherente y lo más responsable posible, pero no hay una solución ahora. Es muy complicado. Yo me ha hecho meditar en eso, justamente lo tuyo que estabas diciendo. Decía, vale, los tintes, vale, bien, pero el material viene de, si coges, yo qué sé, plástico reciclado, pues el plástico reciclado ha habido antes una contaminación. Es un poco Sí, difícil, ¿eh? no. Es complicado, pero justamente porque el Complicado. tema es muy complicado, es tan importante que tengamos redes de apoyo en donde podamos pues hablar de estas cosas, debatir y oír opiniones, porque dentro de la economía social pues tenemos a expertas en plásticos, tenemos a expertas en cosmética ecológica, entonces a lo mejor te enfrentas a un mismo conflicto y como no tenemos esas lógicas competitivas, pues entre nosotras nos compartimos saberes, ¿no? Entonces, pues a lo mejor, Elisa, tú puedes hablar con alguien y decir, oye, ¿cómo habéis resuelto este problema? ¿Cuál es el mejor material? ¿Qué os parecen los compostables? ¿Qué tal? ¿No? O sea que yo creo que cuando las dificultades se proponen, lo importante es rodearte bien de expertos y expertas con los que puedan asesorarte y te puedan ayudar a pensar cuál es la mejor opción, ¿no? Entonces, o sea, yo sé que la sesión de hoy es muy intensa porque son muchos contenidos, la del otro día también. Es verdad que son sesiones que vamos trabajando poco a poco, pero bueno, creo que era importante poder presentaros la economía social y cómo os puede ayudar en el emprendimiento y cómo justamente esos valores nos diferencian en el mercado y eso nos da una ventaja, ¿vale? Y bueno, luego poco a poco yo espero poder seguir colaborando con la Escuela de Emprendedoras, o sea que es posible que me encontréis otra vez en talleres y que podamos incluso extender todas estas sesiones más cortas que hemos hecho. Pero bueno, por daros una pequeña introducción de las cosas que intentamos trabajar, ¿no? desde nuestra divulgación. Así que nada, bueno, pues os deseo muchísima suerte en vuestros emprendimientos, muchísimo éxito, no os vengáis abajo, que a veces es muy duro. Y si os venís abajo, que os pille bien rodeadas por la gente que os quiera y que os apoye. Y nada, ojalá que nos volvamos a encontrar en esta escuela y nada, que me podáis contar que ya estáis ahí a punto de lanzar o muy cerca. Vale, de todas Muy bien. formas, os dejo mi correo de dicha y hecho por si, yo qué sé, pues necesitáis cualquier cosa o bueno, pues seguir conectadas, ¿vale? Muy bien. Pues muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Y Muchísimas muchas gracias a gracias vosotros por a escuchar. vosotras por estar por aquí. Y nada, la semana que viene seguimos mirando y hablando de valores, en concreto de emprendimientos feministas, con las compañeras de Pícara que también yo creo que van a abrir, ¿no? Como también nuevas vías de reflexión y de pensamiento. Pues nada, bienvenida Carmen y nada, esperamos seguir encontrándonos en este espacio o en otros de la escuela, como comentaba Ana. Muy bien. Muchísimas gracias.